Muy buenos días. Se la quiere mucho, se la aprecia y se la valora. Una lideresa, una líder de política, y después de las mujeres sigue activa. La leo todos los días, que casi todas las semanas pone 2 o 3 artículos en Facebook, siempre los pone en las redes, en WhatsApp manda, ¿no? Así que gusto de saludarla. Vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a hacer la dinámica, 2 preguntas para 1. Está Javier Segarra en plataforma también, a quien saludamos. Así que pienso que Alberto Quintana, que es el mayor de todos nosotros, debe comenzar, ¿no? Para luego seguir con Lucía y seguimos en el orden propiamente. Adelante. Claro, reiterándole el saludo, Cecilia, ¿cómo le va? Qué gusto verla. En los últimos tiempos, ustedes en la academia también ha estado brindando sus aportes de sus columnas de opinión. Y hay varios temas en los cuales usted ha mostrado interés. Incluso en anterior proceso electoral estuve enarbolando algunas propuestas de campaña muy interesantes. De algunas de ellas estábamos hablando hace un momento. ¿Por dónde quiere arrancar? ¿Cuál es la fundamental, la prioritaria? ¿Cómo para ir dándole impulso? Bueno, yo haciéndome eco a esta iniciativa de I99, que quiere comenzar a liderar algo que está en la carpeta de Guayaquil, pero de Guayaquil por la patria. Así es. Esa era la idea, Guayaquil por la patria, que es el quinto puente. Entonces, una de las razones por las cuales yo decidí ser candidata a la prefectura del Guayas, a pesar de que en las redes decían, esa momia, ¿de dónde salió? Pero era un poco profundizar en lo que tenemos en la provincia del Guayas y hacer propuestas, porque yo personalmente considero que las campañas deben servir como espacios de debate, de soluciones a los problemas de la comunidad. Y entonces una de las soluciones, y que yo creo que ahora es el momento con el presidente Lasso, que está con esta idea de que se necesita alianzas público-privadas, que necesitan joint venture, que se llama, pues, no solamente nacionales, sino internacionales, pues tenemos que revivir aquello del quinto puente, porque es exactamente lo que dijo Eduardo, pero de lo que yo investigué en ese momento, esos estudios estaban completos. Sin embargo, los financistas internacionales no veían que era como rentable. Entonces dijimos que puede ser rentable. ¿Qué otro problema tiene la provincia del Guayas y el Ecuador entero? Entonces, mire, se construyó el puerto de aguas profundas en Pozorja, donde cada día hay más y más volúmenes de cargas que se mueven. Y se mueven con Guayaquil. Y están pensando ellos en por el río entrar a hacer un puerto más allá del río, qué sé yo, cuando ya el río Guayas también tiene problemas, ¿no? Y las corrientes del río no son son fuertes, ¿no? Justamente en ese momento. Entonces veíamos que la solución podía ser el unir los puertos marítimos, como una vieja idea también que hace años se manejó, pero aquí el puerto marítimo de Pozorja, el puerto de aguas profundas, con el de Guayaquil, pueden estar unidos con una vía férrea, un tren de carga que se mueva por energía limpia, con paneles solares. Eso va de acuerdo a los ODS que hablan de que tenemos que cuidar la naturaleza, buscar otras alternativas de energía. Y al ser un tren de carga rápido que va entre los dos polos, estamos también impidiendo el urbanismo feo que le pasa cuando hacemos carreteras. Mira cómo surge el pueblo del Triunfo, cómo surge el pueblo el Empalme, justamente por el urbanismo que se crea en los sitios donde hay carreteras. Y aquí no queremos eso, queremos que es para la transportación. E incluso, si se ha pensado en el aeropuerto de Guayaquil, en Daular, por allí puede pasar estamos en la vía, y así recoge la carga de Daular. Y yo digo que este tramo tiene que seguir hacia Taura, allá, para que entonces toda la carga del sur que viene a través de un terminal allá en Taura, después del quinto puente,
se empata con todo el sistema vial del sur. Estoy hablando de la provincia del Oro, donde tenemos tanto banano, donde tenemos camarón, oro y otros minerales que vienen también de Loja, Zamora y de la Suay. Entonces tenemos que pensar a futuro. Y si eso viene, ¿no?, con un joint venture, es dinero fresco y va a generar un montón de trabajo. Y planteado así es bueno, porque ahora todos los proyectos que se presentan a nivel internacional tienes que demostrar que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, los ODS, ¿no? Y en esa medida está pensando mucho economista en el tema de la tasa de retorno, que es también el interés primordial del inversionista, ¿no? Por supuesto, entonces tienes allí posibilidad de emitir bonos verdes y también un esquema de trabajo inclusivo, y por ahí se va. O sea, hay que trabajar con eso de los ODS y vas a ver que esa idea es muy buena. Esa fue una propuesta de campaña, como la otra, la del dragado del río, ya de todo el sistema, desde Peripa hasta acá, porque no es solamente resolver Guayaquil, porque no se te resuelve el resto, pero el dragado también tiene que ir presentado en función de los ODS, no dragar por dragar, sino para hacer también nuestros ríos navegables, para volver a tener peces, para recuperar riberas, para volver a tener árboles, las riberas, árboles frutales, y entonces eso va a impulsar no solamente la producción agrícola, piscícola, la movilidad, porque volverían a ser navegables los ríos, sino también es turístico, es el sistema más bello, más grande de América, de Alaska a Chile. El sistema de la cuenca del río Guayas es el más grande, es el más importante, y nosotros no le damos esa importancia. En el empalme tenemos el lago artificial más grande de América, que se está perdiendo allí, se está llenando de lechuguines, ¿no?, porque desbarataron el sistema. Antes había CDG, que CDG cuidaba de todo, ¿verdad? Claro. Pero ahora, como allá hay una presa eléctrica, la compañía que maneja la presa maneja el embalse, pero no maneja río abajo. Entonces es realmente un desastre, es un desastre. Y yo personalmente creía que quien debe asumir competencias es la Prefectura del Guayas. Entonces yo sí creía que la Prefectura del Guayas tenía que ser... Empoderarse en grande, porque si uno lee bien la Constitución, ¿no?, nos hablan de gobiernos autónomos descentralizados. Rimbombante el nombre. Suena, pero ¡ay, qué chévere! Pero en la práctica no está funcionando. Mira, hay 2 provincias que ya hicieron un plan para ellos manejar la producción, Tungurahua y Azuay, y les fue bien. Pero tuvieron prefectos con decisión de trabajar con su gente desde abajo y asumir ellos el riego, asumir ellos el agua, asumir ellos la sanidad, pero nosotros no. Pero bueno, pero eso también es que está contemplado en el contrato. Si la autoridad no trabaja en su competencia, Eduardo, definitivamente eso ya es otro cantar. Bueno, eso era lo que yo decía, así que adelante ustedes que están liderando esto, pero algún momento me van a invitar para entregarles los documentos, lo que teníamos, porque tenemos que pensar, no resolver el problema chiquitito, pensar en grande, pensar a futuro. Sí, y la verdad que lo que usted dice, y todos hemos sido testigos, Ramiro, Jaime, Javier, Lucía, Alberto, amigos escuchas que nos ven a través de I99 TV, también, al guayaquileño le gustan las obras que trascienden, las obras grandes. Nunca nos olvidaremos, siempre lo nombramos aquí en la última campaña, antes de Cintia Viteri, el alcalde, cuando Nebot en su última campaña ofreció la aerovía. Y ahí está la aerovía. Mientras en Quito tienen el problema que tienen con el metro y en Cuenca se quejan. Nosotros, los guayacenses, los guayaquileños, somos gente a las que nos gustan obras que se puedan hacer, que tengan posibilidad. Por eso es interesante todo lo que dice Cecilia Calderón, porque habla de temas que se vienen hablando años. Claro, usted habla de un tren de carga. Yo recuerdo perfectamente que en alguna de las candidaturas, mire lo que le digo, yo recuerdo que fue Pierinda Correa
como candidata a prefecta, que no participó por país, me parece. Sí participó por país, claro. Ella habló del quinto puente. Luego, sobre el tren habló en su primera candidatura a la prefectura Jimmy Jairala, a la primera. O sea, estoy recordando, es decir, usted está hablando de más cosas, del lago, cosas que están allí y que nos olvidamos. Del tema del transporte fluvial en Guayas, también lo hablamos el otro día y vamos a seguirlo conversando. Son temas que se van uniendo todos para desarrollar una gran ciudad o una gran región y que le vaya bien a Guayaquil. Así como dices, una gran región. Sí. Y ese es otro de los pecados nuestros como guayaquileños, porque la Constitución nos permite ser distrito metropolitano. Y ser distrito metropolitano nos hace región y nos permite un proceso de desarrollo productivo, no solamente de Guayaquil, sino de lo que realmente somos. Somos Guayaquil, más San Borondón, más Durán, más Playa. Más Daule, más Milagro, más Yaguache, es una sola. Ya, y lo más importante es que al ser distrito metropolitano no es solamente un nombre, sino que la Constitución dice que quien preside el distrito metropolitano tiene un puesto allí en el Consejo Nacional de Planificación, es decir, se sienta al lado del presidente de la República y pues los otros delegados para la planificación del desarrollo nacional. O sea, le da un poder enorme. ¿Por qué no hemos asumido esta competencia? Bueno, eso hay que preguntarle a los que tienen que preguntarse. Al señor Jaime Nebot, porque él tuvo esa oportunidad y él nunca la quiso, nunca explicó y todos aquí estábamos acostumbrados a que lo que decía él se hacía y punto, sin cuestionamiento. Usted habla también del tren famoso. Ya lo estoy diciendo. Se suponía que iban a hacerse 2 trenes, ¿no? Un tren rápido, Ramiro, contigo hablamos de esto, Alberto, Jaime, rápido a Quito. Es que hubiera sido, mira, si hubiesen usado los trenes. Playa, sí. ¿Sabes qué, Cecilia? Nosotros hacemos un cálculo breve y rápido, ¿ok? Por favor, todos hemos viajado a Quito en avión. Usted tiene un vuelo a las 8 de la mañana. Significa que a las 6 de la mañana debe estar levantado. En el caso de los varones, para afeitarnos, bañarnos, comer algo y salir, ¿no? Ya mire, son 2 horas. Llega al aeropuerto, el avión le sale, llega a Quito probablemente 8:40 y llega a Tababela y de Quito ya iban 4 horas. Y tiene que encima ir para allá. Por eso le digo, 4 horas. Un tren rápido podría ser 3 horas, 3 horas y media de pronto y ayudaría una barbaridad. Pero cada que le hemos preguntado a los ministros de Transportes y Obras Públicas del tema, nos dicen que no es sostenible ni sustentable, ¿no? Porque no. Pero es más bombardeable por los transportistas y las aerolíneas. Claro, totalmente. Y lo mismo a playas, ¿no? Y los que venden el asfalto. Claro, efectivamente. Entonces, realmente, una vez más, los intereses. Y lo mismo con playas. Lo que usted dice de que, y cuenta que el quinto puente tiene que ser complementado con una vía, que podría hacerse una vía, pero eso sería un problema, ¿no? Pero es que fíjate que el problema es que es ahora, no lo estudian. No sé si yo voy casi todos los días por esa vía porque trabajo en una plantación en Cerecita. Oye, antes yo iba tranquila, casi sin carros. Ahora llego nerviosísima por la cantidad de camiones que tengo que pasar. Y esos camiones, ¿por dónde vienen? Por la perimetral. Nuestra perimetral, que fue hecha dizque para un desahogo. No. Ahora tienes que ir con los nervios de punta, la cantidad de camiones. Da terror. Y eso va a seguir siendo así. Entonces va a haber un momento cuando tengan que seguir pasando esos camiones, más la temporada de playas, ¿a dónde vamos a ir? Da terror. Sí, en todo caso es interesante el tema y lo más importante de esto es que hay que traer el tema al tapete. Yo lo veo, igual que usted, a Guillermo Lazo, en la onda de tratar de traer inversiones a APPs. Nos decían hace 15 días hoy, o no, hace 3 semanas hoy, cuál era incluso el valor. Nos lo dijeron Carlos Repeto, el presidente de la Cámara de Construcción, y José Luis Valero, que podría ser $4. Habían dicho en su momento, cuando vinieron a hacer todos los números, que eran 6, pero en 4 podría ser sustentable. Pero va a ser sustentable si le pones toda la carga. Claro. Y además, si para ir ahora a playas tienes que pagar 4. Claro, eso es lo que decía, pero 4 se paga, 6. 2 hasta llegar a playas, 2 para regresar. Entonces, y hay que ver también esas cuentas, porque esa carretera se hizo cuando no había este tráfico
tan grande y de pesados, pues de una cosa creo que nos cobran a nosotros, $1, no sé cuánto les cobran a esos camiones. Claro. Ramiro, ¿tú o Javier Segarra? Javier, adelante, por favor. ¿Cómo le va, economista? Buenos días y buenos días también al panel y a los oyentes. Todo lo que usted dice suena bonito, el problema es, digo yo, que se sienten de alguna u otra manera todos los que tengan relación directa o indirecta en estos temas y se sienten a conversar para concretar, porque de lo contrario lanzamos las ideas, suenan bien, pero no se concreta. Fíjense que lo del quinto puente aquí en la radio lo hemos venido impulsando con la idea que Eduardo siempre tuvo desde hace algún tiempo atrás y como que recién ahora se quiere formalizar y entonces ¿cuándo se podrá concretar una reunión en la que digan, señores, esto es lo que necesita Guayaquil, lo necesita la región para poder tener una mayor capacidad de carga para la exportación, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos entonces en ese sentido? ¿Quién nos convoca? Eso sí que es creo que Eduardo va a tener que hacer una convocatoria, un panel, un análisis. Liderando esa campaña del quinto puente, por fin alguien dio luz y a ver si se concreta. Comenzamos con la idea y prendió, el gobierno nos escuchó, fue sensible y luego vino este viernes, después de algunos días de entrevista, el viernes entre el ministro Cabrera y Cintia Viteri. Lo que bien dice Javier, no vale es que termine allí, ni que se detenga en estudios, sino que ya esto camine, ¿no? Bueno, entonces yo creo que así como cuando se formó un comité para impulsar la construcción del puente de... Sí, pero también había... El comité de vialidad funcionó. Funcionó antes que las prefecturas, sí. Sí, pero ya llevaba a acordar el comité. Pero había un grupo de ciudadanos que comenzó a exigir. Yo creo que vamos a tener que acudir al presidente de la Cámara de la Construcción, que para eso está allí, quizás allí hacer un conversatorio con gusto. Y organizar a un grupo de ciudadanos que ustedes se dan cuenta, para cada cosa llaman a unos notables de Quito para hacer cosas, ¿no? Que para reformar la Constitución, que para no sé qué, hasta hay una comisión anticorrupción que no está considerada en ninguna institución, pero es la que le hacen caso y es de allá. Se reúnen y se constituyen y aquí nosotros. Es verdad. Es que aquí trabajamos. Claro. Bueno, estuvo cáustico la voz, pero mi papá decía, uno trabaja y le quita horas al sueño después. Vamos a tener que hablar de quitarle horas al sueño y trabajamos, pero tenemos que hacer esto. Con su papá hablamos la semana pasada con Pancho Huerta, casualmente, y con Diego Ordóñez, Alberto, por la constituyente del 97, la de Riobamba, y 98, ¿no? Sí. Hablamos sin querer pero de su suegro, ¿no? Ah, sí, de mi suegro, sí estuvo ahí. No, de su suegro. Mi papá estuvo en la del 67. La 67, sí. Así es. Cuando lo eligieron al presidente Arosemena, Otto, pues, ¿no? Ahí, en esa constituyente, claro. Ay, yo no sé, yo me acuerdo de la Constitución. Muy bien, seguimos. Javier Segarra hizo una pregunta, le queda una más. Qué interesante que es hablar de esto. No, y a propósito de estos temas, economista, ¿usted cree que debe ser eliminado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mira, este es otro tema que merece un análisis más profundo. Yo personalmente, como está escrito ahí en la Constitución, me parece que está bien, porque estamos incorporando en la Constitución de manera transversal el derecho a la participación ciudadana como un derecho. Y entonces, en la Constitución, en el artículo 1 y en algunos otros artículos más, se habla de que el pueblo es el principal mandante, que el pueblo es el principal fiscalizador, y hay que buscar la manera para que esto se haga realidad y no sea una simple declaración. Sin embargo, cuando ya, fíjate que la Constitución arma este quinto poder y lo dice, vamos a armar el quinto poder para que el pueblo ejerza el derecho de representación y de fiscalizador, porque es ese consejo el que elige 7 superintendentes para controlar diferentes áreas, un contralor, un fiscal general y creo que no sé qué otras cosas más. Sin embargo, la realidad es que no nos ha funcionado, porque durante la época de Correa, como él tenía tanto poder, se apoderaron también de ese consejo.
Y después no nos ha funcionado el transitorio, estamos viendo los líos que ha armado y estamos viendo que ahora, a pesar de que se cambió la manera de elegirlos, quienes están allí, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y comienzan a haber problemas y la gente no ve que tienen fuerza para hacer realidad. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿de dónde nace esta idea? Y esta idea no es verdad que nace de la mente de Correa. Vámonos atrás, esta nace en la Constitución del 98, cuando crea la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Pero allí tuvimos la suerte de que un gran hombre entró y la presidió y le dio forma, que es el doctor Ramiro Larrea, y funcionó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y yo me puse a ver cómo se integraba la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y no era elegido por los otros poderes del Estado, no era elegido por la gente así en votación popular, sino por los gremios más importantes que habían en el país. Entonces las universidades se reunían y mandaban un representante de las universidades. Se reunían los colegios profesionales del país y mandaban un representante del colegio de profesionales del país. Entonces buscaban realmente el mejor y ellos tenían que rendir cuentas a su gremio que representaba a la comunidad. Y funcionó. Quizás deberíamos ir a esa manera de elegirlos, porque lo que a mí me parece que está fallando no es la institución ni la norma, está fallando las personas. Las personas y quienes eligen a esas personas. Y hacen la diferencia. Porque yo digo, si lo eliminan de la Constitución con un plumazo, que lo pueden hacer, tendrían es que realmente hacer otra Constitución, porque estarían desbaratando el quinto poder y entregaríamos ahí sí otra vez al Congreso, o sea, a la Asamblea. La Asamblea va a elegir a todas estas personas. Imagínense, ¿por qué se crea esta idea? Es porque el Congreso al que yo participé, los congresos donde yo participé, quizás en 4 congresos, las grandes peleas y que eran escándalos públicos, era el momento de elegir contralor, procurador, superintendente, porque eran como ínsula barataria. El partido tal se lleva la superintendencia de bancos, el otro partido se llevaba la superintendencia. Si tú te eras poquitos, porque el FRA siempre fuimos muy pocos, 3, 4, no teníamos derecho a nada, ni a decir pío. Y la gente manejaba esos... Hasta que llegó el halcón. ¿Ah? Ese se llevó todo. No. Ese se llevó todo, claro, y se llevó al FRA también, ¿no? Ese es un traidor. Sí. Ese es un traidor de 7 suelos porque nos traicionó a nosotros por irse con Abdalá. Acuérdense que fue por eso. Y después lo traicionó Abdalá. Claro. Y claro, como tuvo poder con Abdalá, que era presidente, y él estaba allí, y fue también una fiesta que hicieron ese congreso. Entre las condiciones que le puso Abdalá es, ahora sí me voy a vengar de Cecilia Calderón, porque conmigo tenía una piedra en el zapato, pues ese señor. ¿Se acuerdan cómo fue la campaña a la alcaldía de Guayaquil? Sí, una piedra en el zapato era yo, no le tenía miedo. Sí. Como otros le tenían miedo, pues, porque tienen rabo de paja. El que tiene el rabo de paja no se acerque a la candela. Y Cecilia Calderón, en este tema, voy a llevarla un minutito para seguir con Lucía Jaime. Solamente en este asunto, Ramiro, preguntaste. ¿O no? Yo le quiero poner el plano histórico, así que okay. Déjame al último. Entonces, solamente para seguir con Lucía Jaime, solamente un contexto que me parece interesante. Definitivamente, la continuidad de los gobiernos socialcristianos le dieron a Guayaquil posibilidad de algo que da la continuidad, ¿no? Que es seguir la cosa. Es un país donde las cosas, donde los planes duran 4 años, porque viene un nuevo gobierno y los tira abajo, y el Ecuador no tiene realmente planes macro que cumplir, y eso es una de las equivocaciones que tiene. De un hombre como Febres Cordero, de otro como Nebot, y ahora Cintia Viteri, la impronta de cada uno queda. Y llega finalmente una mujer que se gana una elección popularmente, Cecilia. Usted sabe, porque usted es una mujer que tiene, que abanderó la lucha de la mujer en un momento que no existía mucho, no decirle nada. Así es. Bueno, no sé, tu comentario es muy amplio, ¿no? Porque
Más que todo, Cecilia, ver la participación de hoy en día de las mujeres en la política. Tenemos no solo a la alcaldesa Cintia Viteri, sino también, por ejemplo, a Susana González en la prefectura, también tenemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a Diana Tamaín. O sea, ya vemos hoy en día mucho más correcto. Claro, tenemos ya una lista. Qué bueno, y asambleístas, ministras, juezas, montones. ¿no? Y eso es bueno para el país, eso es bueno para el país, porque a pesar de que las mujeres han avanzado en este ámbito que es muy machista, porque así es, la política en realidad al principio era muy machista. Ahora vemos que hay mujeres ocupando cargos importantes, inclusive mujeres en bancos ganando los mismos sueldos que los hombres, aunque la brecha aún es desigual. Nos falta mucho camino por recorrer, Cecilia. ¿Qué opina usted? Y además quiero saber cuál fue su relación con Juntos Podemos, qué ha pasado con esta organización. Se acabó esa cosa. Juntos no pudimos. Bueno, mira, quiero decirte que, bueno, es importante, pero las mujeres que ahora están empoderadas en esos cargos tienen que saber también la historia, qué es lo que ha permitido estar en esos puestos, ¿no? Y nuestra historia es muy, pero muy antigua, porque nuestra historia comienza en la cultura de Valdivia. Me acabo de inspirar en el libro de fotografías que tú tienes allá afuera, el de Enrique Molina. Sí, entonces, resulta que en la cultura de Valdivia hacían unos muñequitos, ¿no?, de barro, y hay muchísimas con 2 cabezas de mujeres. Y entonces no es que eran bicéfalas las mujeres entonces, sino que quería determinar el hecho de que la mujer era o se realizaba en el ámbito familiar y también en el ámbito público. Y eso era así en la época de la prehistoria, porque los hombres salían de cacería y dejaban los poblados 3, 4, 5 meses. Pero bueno, luego viene nuestra historia de independencia, digamos así. A mí, por ejemplo, en la escuela me decían que Manuelita Sáenz no había ni que nombrarla porque era la amante del Libertador. Qué barbaridad, qué vergüenza. Y que Manuela... Y el amante era Bolívar. Por eso. Y él era casado. Pero ella también, pues. Ella era casada con Tormes, el médico. Y resulta que también nos decían que cuando se reunían los patriotas que querían la independencia del Ecuador en la casa de Manuela Cañizares, que ella lo que tenía realmente era una casa de citas. Entonces tú te puedes imaginar semejante cosa. Wow. Ya, entonces, en la época de la colonia la mujer tenía más libertad en el convento que fuera del convento. Por eso también muchas cosas malas se pasaron. Y tuvo que venir ya, la Constitución de 1905 la que nos da la posibilidad de elegir y ser elegidas al declararnos ciudadanas. Y, por supuesto, la Revolución de Alfaro abre la escuela para las niñas, abre la educación para las niñas. Pasan 24 años hasta que una mujer decide ser ciudadana, ejercer el voto, que es la doctora Matilde Hidalgo del Procel. Pero el voto para la mujer no era obligatorio recién hasta el 61. Y realmente allí empieza la participación política de la mujer, cuando los candidatos se dan cuenta que también tienen que preguntarle a la mujer qué aspira para poder ganar su voto. Pero hasta allí quedó, solo para participar, pero en las elecciones no. Y fue cuando estuve en el Congreso en el año 2002 que aprobamos la ley de cuotas. La ley de cuotas significó la obligación en las listas pluripersonales de poner un hombre y una mujer, en forma alternada secuencial, y comenzamos en un 5% y la idea era en un 25% para llegar hasta 5% cada vez hasta llegar al 50%, luego desapareció. Pero ya vino la Constitución actual y ya eso quedó firme en la Constitución, en la ley, la apertura a la participación de la mujer con iguales derechos y responsabilidades. Entonces allí estamos. Sin embargo, es como tú efectivamente lo dices, todavía vivimos en una sociedad patriarcal muy dura que cuestiona a las mujeres que están en cargos públicos, y no por lo que dicen o lo que hacen en función de su cargo, sino por cómo se peinan, cómo no se peinan, si se ponen los tatuajes, si se pintan, si la falda está
más alta. Y lo que no pasa con los hombres, nunca hemos estado discutiendo la corbata o el color del terno de los señores, y para nada. Y entonces hay mucha violencia también para las mujeres. Por ejemplo, vemos pocas a las mujeres concejalas, pero me ha tocado estar en foros con mujeres concejalas de diversas partes, hay más de 222 cantones, donde son maltratadas, ultrajadas, no se les da su espacio, no se les permite. El mismo Consejo de Participación Ciudadana, como estaban en internet, le cerraban el micrófono y la dejaban en el aire a las mujeres. Es un desastre. ¿Ya? Entonces era una cosa muy... No puede ser, participación ciudadana, lo que le están haciendo a Zaida Rovira, ¿ya? Y unos insultos terribles. Entonces hay que pelear. Pero yo les digo a las mujeres que tienen que ser firmes, porque a mí me pasaba lo mismo, pues. Y entonces lo que tienen que ellas decirles es sacar las raíces montubias, las que son de acá. Y eso significa saber contestar con refranes. Maldición de gallinazo nunca llega al espinazo. Punto. Ahí los dejas y sigues adelante. Yo me acuerdo haber usado ese término en pleno Congreso, ¿ya? Y alguien que escribía como Rincón Desastre en el diario El Comercio, recuerdo, me tenía, pero todos los días me daba. Así que yo un día dije, vea señor, maldición desastre no llega ni a las costuras. Se le acabó el chiste, ¿no? Hay que saber es contestarles y seguir adelante. Pero sí, en el ámbito familiar, en cambio, allí todavía hay muchos problemas, mucha violencia doméstica, mucho... ¿Tiene que ver con el tema cultural? Pues sí, pero eso tenemos que trabajar, es mejor dicho, porque yo me acuerdo, mi abuelita decía que a ella le enseñaban que la mujer tenía que tener las faldas bien anchas para tapar las faltas de su marido, es decir, que ella tenía que aguantar, ¿ya? Y si te casas... Pero eso no pasa hoy día, pues, Cecilia. Sí. La ciudad, toda la zona rural. Ya, sí, es verdad. Sí, Oiga, si ustedes tienen que ver eso, ya. Es verdad. Y ahí es donde tienen que entrar justamente el tema de la educación, el tema del impulso a la mujer, el tema de la superación, porque cultural, ¿no? Claro, tiene toda la razón. ¿Qué pasa cuando, por eso mismo decimos cuando vemos, ¿no?, la agresión física que sufre una mujer y le dicen, bueno, denúncialo. ¿Y por qué regresaste con él? ¿Por qué? Porque claro, la mujer, lamentablemente, todavía en zonas rurales, no es preparada, sí, no tiene la oportunidad de un trabajo. Entonces, ¿qué le queda? Regresar pues donde el marido. Pero si a los 13 años ya los propios padres se las ofrecen. Ay, ya, sí, la verdad, desgraciadamente es que tenemos que trabajar en educación, y por eso es importantísimo. La ruralidad no puede ser abandonada en ningún tema. Así es. Y ahora, por la pandemia, entre las cosas que hemos sacado es la posibilidad de saber que a través de las redes se puede educar. Correcto. Entonces es el momento de que no sigan pensando en una universidad enorme y grande, sino que... Un colegio técnico. Por favor, eso es otro tema que por favor lideren ustedes, porque uno tiene un micrófono, pero eso es una cuestión para llevar la educación a las zonas rurales. Así es. Una educación de calidad. Educación de calidad. Jaime Velázquez, por favor. Las preguntas que saltan al momento es, después de tanto avatares que usted ha vivido y después de tanta historia política que ha tenido, ¿qué lecciones le deja esto? Porque la verdad es que los ciudadanos muchas veces se ven profundamente decepcionados cada vez que dan un voto. Hay muchas promesas, pero no se cumple nada. ¿Y qué es lo que está pasando con la clase política? El asunto es que la política ha sido denigrada porque la política se la han dejado a los politicastros. La política debe ser cogida por los ciudadanos, tiene que trascender. La política es de la gente, de los ciudadanos, porque política es buscar soluciones a los problemas de la comunidad, y por tanto usted puede hacer política en su barrio, organizándose en su barrio para encontrar una solución a X problemas. Pero aquí hablamos de política solamente de las cosas feas. Entonces nadie quiere ser político.
nadie quiere ser insultado en las redes, nadie quiere que le saquen todo su pasado o del padre y del abuelo para denigrarlo. Y yo personalmente también creo que han fallado los partidos políticos. ¿Y usted cree que están preparados para gobernar? Porque el problema es que mucho se ofrece y no se cumple. Entonces, cuando llegan al poder, dicen, vamos a hacer el quinto puente, y hemos pasado ni sé cuántas administraciones y no llega. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Sí. Que no tenemos partidos políticos, sino empresas electorales. Se preparan para ganar, pero no para gobernar. Porque un partido político debe tener, tiene 3 funciones, ¿no? Aparte de ganar las elecciones, es organizar a la gente. Y 2, organizarlos en función de capacitarlos sobre los problemas y las soluciones. Pero usted ve que ya pasaron las elecciones y como partidos políticos nadie le está hablando de qué piensa hacer sobre educación, sobre salud, sobre el quinto puente. Eluden esos temas. Y lo único que se habla es que si hacen o no alianzas en la asamblea, si se rompen o no las alianzas, y entonces uno dice, ¿qué porquería es esto? Correcto, así es. No tiene toda la razón. Y yo quería quedarme al último porque probablemente Lucía no conozca la historia de Cecilia. En noviembre del año 78 se ataca contra la vida de don Calderón Muñoz, padre de Cecilia. Ya había perdido la primera vuelta y nos encontrábamos en el proceso de primera a segunda vuelta, y la dictadura no tenía intenciones de entregar el poder, tanto así que alargaron el proceso electoral y dejan malherido a don Calderón y se lo llevan a Estados Unidos. Me acuerdo tan clara esa imagen del Jackson Memorial aterrizando el avión, su hermano Abdón recibiéndolo, su padre alzando la mano. Me lo acuerdo como que si fuera ayer. O sea, eso fue tan decidor en la vida de la democracia, porque probablemente sin ese hecho histórico no hubiéramos tenido inicio a la democracia, porque la dictadura no tenía la más mínima intención de entregar el poder. Pero ahí es donde surge, en medio del dolor, la figura de Cecilia Calderón, a quien le han puesto el mote de la Chilindrina, que no lo vamos a dejar de decir aquí, porque una alegoría, así como le han dado palo, le han puesto el mote. Y desde ahí, mire, cosas en las que se debe de creer, porque en ese entonces, en plena dictadura, se inicia un proceso contra Jarrín Cagüeñas. Abogado de Jarrín Cagüeñas. Y él era el ministro de gobierno. Ministro de gobierno. Abogado de Jarrín Cagüeñas, Héctor Solórzano, Constantine, y abogados de la familia Calderón, el doctor Gil Barragán y el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Todos fallecidos ya, pero que se transmitió por televisión, ya, y se vio todo. O sea, por eso cuando critican la justicia de hoy, yo digo, hasta la dictadura tuvo decencia de tener transparencia en determinados actos judiciales que dieron. Y de ahí es que nace su trayectoria, porque en defensa de la vida y del atentado contra su padre, es que usted nace a la fuerza, a la lid política. Y por eso, para cerrar, Cecilia, con esta pequeña reseña histórica que me he permitido dar, esa fuerza, ¿cuántos años tenía y cuánto le costó salir? Porque era increíble el dolor que llevaba adentro, pero ese dolor lo transformó en una fuerza que hasta hoy le dura. Bueno, realmente fueron dificilísimos momentos. Yo tenía ahí 27 años y tenía 3 días de haber dado a luz a mi hija María Cristina. O sea, yo estaba recién, esa mañana había regresado de la maternidad a la casa y en la tarde me avisaron de que lo habían avaliado a mi papá. Entonces, pero la vida como que nos había ido forjando, porque verás que cuando yo tenía 20 años, en un accidente de tránsito también causado por una mala autoridad en la provincia del Oro, murió mi mamá, mi hermano y 3 tías de golpe. Y entonces fue muy duro eso de tener 5 cadáveres velando en tu casa, porque ahí se velaba en la casa, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. Y entonces tuve que yo asumir muchas cosas a los 20 años. Y a los menos de un año, la dictadura lo metió preso a mi papá y me quedé yo al frente de todo. Entonces quizás eso nos hizo... Y ahí es que
Pancho Huerta y mi papi estuvieron juntos en el Oriente algún tiempo por la dictadura militar. Escondidos, pues, ¿no? No, claro. Oh, escondidos nunca, los agarraban siempre. Porque no se escondían. Pero entonces como que nos fue forjando y yo ya tuve que involucrarme incluso en las cosas del partido. O sea, yo no estaba ajena a lo que era la política, aunque no estaba en primer plano. Entonces, por eso es que cuando mi papi fallece, la gente del partido dice, ¿y ahora qué? ¿Qué? Y ellos resuelven que entonces Cecilia, yo pues me negaba, como te puedes imaginar, con todo el dolor y con una niña de pecho pues recién nacida, 3, 4 días. Mi papi murió en diciembre, el 9 de diciembre. El atentado fue 29 de noviembre. 29 de noviembre. O sea, era 10 días, eso era casi que imposible. Pero me dieron fuerza y valor, pues todas las personas que estaban a mi lado, mis hermanos, mi marido, Iván, fue básico allí, y a cuál más decía, yo cuido a la niña tantas horas, yo hago esto, yo hago el otro, y tuve que salir, porque tú sabes que fue pelear contra Jarrín Cagüeñas. Quizás la gente no escuchó que el atentado fue ordenado por el Consejo de Gobierno de la dictadura militar y lo ejecutó Jarrín Cagüeñas, que era ministro de Gobierno, y se probó que entregó la plata a través de la gobernación del Guayas a un grupo de personas que se llamaban los Atalas, que fueron los que estaban involucrados en el crimen. Y eso implicó que yo asumiera esa lucha por la justicia y tuve que dejar la casa porque tenía que estar hoy en Quito, mañana en Ambato, en toda la República. Movimos toda la República para levantar a la gente, porque no solamente es exactamente lo que tú dijiste. Primero que nos ayudó la televisión y el periódico. Diario Universo se portó increíble, Diario Expreso, Ecoavisa. Estaban todos allí, entonces no podían esconder los hechos. Todo lo que descubríamos se publicaba. Entonces eso yo toda la vida les he agradecido. Alfonso Espinosa tuvo la revista Vistazo sobre todo lideró. Ajá. Sí, bueno, increíble. Se portaron entonces para sostener, porque ellos sabían que todo esto era realidad. Pero y al mismo tiempo, es lo que tú dijiste, ellos lo que querían era causar una convulsión para que la gente diga, para que ellos como gobierno digan, no hay retorno al régimen de derecho, porque ya veían que Roldós ganaba y no les gustaba la opción de Roldós, ellas hubieran preferido la opción de Sixto Durán Ballén. Pero nada, ahí fuimos muy firmes y ha costado muchas lágrimas, ¿verdad? Ha costado mucho dolor. No quería dejar terminar esta entrevista y este pasaje con usted sin un poco refrescar el origen y el porqué de Cecilia Calderón aquí y ahora, aunque ya con el paso del tiempo y la experiencia nos da un poco más la tranquilidad de los comentarios y la serenidad para poderlos expresar. Agradecerle, claro, Cecilia, por habernos acompañado el día de hoy aquí en la mesa de diálogo. Hemos tocado una cantidad impresionante de temas y bueno, será para una próxima ocasión que nos vuelva a acompañar. Hasta tanto, que nos espere Paulo